Hoy hablamos con Kian Noren, un joven escritor y emprendedor que ha encontrado en la literatura un camino de expresión y crecimiento personal. Con una mentalidad autodidacta, ha explorado múltiples disciplinas antes de dedicarse por completo a la escritura, creando la saga Aeternum, una historia que fusiona ciencia ficción y thriller con un profundo análisis social. En esta entrevista exploraremos su proceso creativo, su visión sobre la escritura como profesión y los desafíos de ser un autor en la era digital para dar a conocer su trabajo. Así que saludo ya a mi invitado de hoy en el podcast de Innocabi. Hola, Kian, y muchas gracias por estar aquí. Pero antes de pasar al episodio, déjame recordarte 3 cosas. La primera, que si entras en innocabi.com te puedes suscribir a mi newsletter. La segunda, que tienes disponibles mis 2 libros, 30 errores que matarán tu negocio y Emprendedor Ágil, con el método que mejores resultados me ha dado para lanzar mis proyectos al mercado. Entre ellos, SEAL, y ayudar a cientos de emprendedores a lanzar los suyos durante más de 14 años. Entra en innocabi.com y ahí tienes todo. Y lo tercero es que quiero hablarte de SEAL, una empresa de cosmética natural donde desarrollamos productos 100% naturales de formulación propia y elaborados en España para tratar la alopecia androgénica de manera natural sin químicos. Además, hemos desarrollado productos para la piel 100% naturales para ayudarte a cuidar tu piel simplificando tu rutina diaria. Tenemos cremas naturales para la cara y el cuerpo y también un desodorante 100% natural de larga duración. Entra en getseal.com, encontrarás el link en las notas del episodio y con el código INNOCABI tendrás un 10% de descuento en la compra de cualquier producto individual. Y ahora sí, te dejo con la entrevista de hoy. Buenas, Alfonso. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vale, pues si te parece, por poner un poquito en contexto, cuéntanos quién eres y cómo has llegado hasta aquí, brevemente, vamos, sin remontarte a cuando naciste, pero por lo menos contarnos brevemente quién eres para las personas que no te conocen y luego entramos un poco más en detalle a tu trayectoria, a cómo has acabado dedicándote a la escritura, a pesar de que empezaste con otras cosas bastante diferentes. Sí, pues nada, soy Kian Noren. Llevo desde 4 años publicando libros y dedicándome a ello, y recientemente, los últimos 2 meses, ya cambié a estar full time como escritor. Antes también tenía otros trabajos, ahora estoy solamente como escritor y bueno, eso es un escritor que vive viajando por el mundo, como a fin de cuentas puedo trabajar en cualquier sitio, y que me gano la vida creando historias. Vale. Cuéntanos un poquito desde cuándo te viene el interés por la literatura. Si es algo, bueno, yo te he escuchado en otras entrevistas y lo sé, pero para que las personas te pongan un poco en contexto. Cuéntanos desde cuándo te gusta la literatura, cuándo empezaste, cuándo has empezado a escribir, si es desde siempre. Yo creo que como muchos escritores o gente que le encanta la literatura, empezó de pequeño leyendo novelas de fantasía, de ciencia ficción, de misterio. La posibilidad de abrir un libro con 8 años y viajar a mundos inexistentes o cosas que han salido de la cabeza de un autor o una autora, era para mí, era algo maravilloso. Y creo que la primera vez que escribí, no sé si tendría 10 o 11 años, veía una serie en la televisión que me encantaba y creé como una versión de eso. Y entonces escribí una novela entera, novela, que a lo mejor no sé si tendría de 1000 palabras o algo así. Y eso fue, yo creo, que la primera experiencia que tuve escribiendo, y a partir de ahí, pues bueno, siempre ha sido un hobby que he tenido y ya en los últimos años ha dejado de ser un hobby para convertirse en mi trabajo. Vale, pues vamos a remontarnos un poquito a esos inicios tuyos de emprendedor, cuéntanos un poco esa primera fase tuya antes de dedicarte 100% a la escritura. ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Qué trabajos has hecho? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué no te gustaba tanto? Cuéntanos un poco esa parte. Yo siempre he sido muy curioso. Siempre eso, me he llevado un poco por los intereses que tenía en cada momento. Y por un lado era bueno porque me han interesado muchísimas cosas, pero por otro lado también, cuando algo dejaba de interesarme, pues ya está, lo aparcaba y lo dejaba ahí. Algunas cosas nunca volvía y otras sí. Entonces empecé a programar con 10, 11 años. Luego, con 14, 15 años, me empezó a interesar todo el mundo del marketing, del emprendimiento, del desarrollo personal. Y con 16, 17 años ya sí que me metí de lleno en el mundo online,
pues con todo tipo de negocios, desde dropshipping, páginas de afiliación, páginas nicho, también programaba aplicaciones como freelance en plataformas tipo Fiverr, y con eso siempre iba un poco ahí por mi cuenta, siempre he sido muy autodidacta. Sí que es cierto que ahí la verdad que nunca me planteaba trabajar como escritor, ni muchísimo menos. Sí que con 17 años escribí mi primer libro ya de verdad, que mezclaba un poco de ciencia ficción también y thriller, pero más como hobby que como otra cosa, y sí que siempre tenía la idea de que yo de mayor, y vamos, de que yo me iba a ganar la vida con la parte de programación, sobre todo enfocada a la parte de inteligencia artificial. También esto es hace unos años, antes de que estuviese ChatGPT y todo esto, y siempre la inteligencia artificial siempre era lo que más me llamaba, y entonces me fui encaminando un poco por esa parte. Empecé la carrera de ciencia de datos, solamente por probar, para ver qué tal era el camino a la universidad. Ya desde el principio supuse que no iba a ser para mí, con un año ya lo confirmé, porque a mí me gusta ir más a mi rollo y montármelo por mi cuenta. Entonces dejé la carrera y seguí estudiando inteligencia artificial y programación por mi cuenta, mientras que a su vez también seguía con la parte online de marketing. Y entonces ahí con, no sé si 19 años, ya empecé a trabajar como freelance y a ganarme la vida como marketing digital con diferentes clientes. Y luego de ahí, pues sí que ya es cuando surgió la idea de, oye, que la escritura sí que me gustaría como ganarme la vida con ello. En ese momento no era solamente la escritura, lo veía más como, en ese momento sí que tenía un poco así el punto de vista de eso, de tener como diferentes fuentes de ingresos y ingresos pasivos y todo eso que siempre atrae mucho. Y entonces era un poco la idea de, oye, pues cuando me apetezca escribo libros, yo sé de marketing y pues me encargo venderlos, y es un ingreso pasivo que tengo ahí, pero bueno, que mi foco siempre era la programación, mi foco principal. Y entonces lo fui equiparando un poco las dos cosas a la vez, hasta que ya hace un par de años me di cuenta que lo que más me apasionaba era la escritura, y que si realmente me quería dedicar a esto y quería que mis novelas llegasen a millones de personas, y que millones de personas puedan disfrutar de mis libros, me tenía que enfocar realmente en ello y no podía estar con otras cosas de por medio. Y entonces cuando ahí sí que me enfoqué 100% en la escritura y en poder ganarme la vida con esto, hasta hace un par de meses que ya dejé los trabajos que tenía y me pasé a estar a tiempo completo escribiendo. Uh-huh. Vale, ¿cómo es esa decisión de...? Entiendo que bueno, que es como cuando, no sé, yo por ejemplo estudié ingeniería industrial y un buen día dije a tomar por saco, lo dejo y me voy a montar mi propio proyecto, ¿no? Contar eso es un poco complicado. No sé si en tu caso, en tu entorno lo han entendido, si no, si te han dicho, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Tal. O ya los venías preparando desde antes, ¿no? Un poco como con la universidad. Sí, yo creo que fue tal cual. Yo siempre lo he sido, por ejemplo, para la universidad, yo primer bachillerato lo estudié en Estados Unidos y viví ahí el año entero, y ahí yo ya empecé a tener la idea y la concepción de que la universidad no iba a ser para mí. Y ya desde entonces fui poco a poco ahí diciéndoselo a mis padres y un poco haciéndoles ver la idea. Entonces, cuando dejé la universidad, pues tampoco les sorprendió, porque lo primero, no era como que la dejo y ya está, me quedo aquí en vuestra casa en el sofá sin hacer nada, sino como, oye, la dejo porque quiero hacer esta otra cosa, y luego ya ya era un poco previsible. Entonces, en cuanto a la parte de la parte de los libros, tampoco hubo mucha sorpresa porque ahí ya está, digamos que ya tenía un estilo de vida diferente, ya era... me ganaba la vida de forma online y también siendo bastante joven. Entonces, sencillamente es como, vale, en vez de trabajar de marketing digital como freelance y a la vez también tener los libros, es como, vale, te quieres enfocar en los libros, mis padres han leído mis libros, les gusta, sabía que se me daba bien y casi que se alegraron de decir, oye, pues me alegro que te enfoques 100% en esto y que sea tu pasión. También sobre todo que lo hayas descubierto tan pronto y que nada, que tengas todas las herramientas, aunque bueno, no está fácil, obviamente, pero bueno, que tengas todas las herramientas para poder perseguir tu sueño, básicamente. Vale, vale. ¿Y cómo se vive por el mundo? Es un poco, ¿no?, el concepto idílico que tenemos o por lo menos los que tenemos un sitio físico y estamos ahí, ¿no?, asentados, joder, viajas por el mundo, lo recorres. Pros y contras, ¿qué le ves tú a estar por ahí? O sea, la vida de nómada digital, yo creo que los pros tampoco hace falta decirlo mucho porque es siempre lo que se vende, pues el poder estar trabajando en sitios idílicos, el terminar de trabajar, irte a la playa ahí en Bali a surfear con amigos, o que luego por la tarde has quedado con gente de 20.000 países diferentes, con muchas culturas. La parte buena siempre se vende muy fácil.
La parte mala es pues la parte realista. Lo primero, por ejemplo, la típica imagen de trabajar en la playa, no, eso es imposible porque con el brillo del sol no puedes ver nada, seguramente tampoco tengas internet, la arena se te mete en el portátil, nada. Eso es muy, muy mala idea, pero sí que la parte más negativa es, por un lado, de por sí viajar, sobre todo si viajas bastante rápido, si estás más lento, te quedas un mes en el mismo sitio, es diferente, pero si viajas bastante rápido de cada semana o cada 5 días, 4 días te estás moviendo, eso es un trabajo de por sí, el organizar el alojamiento, el transporte, el adaptarte a un nuevo sitio, el también no tienes un gimnasio, por ejemplo, al que ir todos los días, los restaurantes o sitios donde cocina, donde se la compra. Entonces, todo eso te tienes que ir acostumbrando y es como un trabajo extra que llevas por encima. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también, esto yo sí que nunca he tenido problemas porque siempre he trabajado por mi cuenta y siempre, digamos que los resultados siempre dependían de todo lo que yo hacía ahí. No es que no tenía una rutina y un horario de entrada y salida. Entonces, aquí lo más importante es tener en cuenta que no está de vacaciones. Mucha gente, la gran mayoría, a fin de cuentas, asocia el viajar a estar de vacaciones y ya estás ahí disfrutando del sitio y además, que muchas veces acabas reventado de hacer turismo o lo que sea, pues te puedes echar la siesta, te puedes ir a dormir y ya está. Pero si además de hacer turismo y de visitar los sitios, luego tienes que hacer una jornada de 8 horas o las horas que sean, claro, es un poco complicado, lo primero porque tienes que tener la disciplina de hacer eso y luego también tener la mentalidad de que no estás de vacaciones y de que no puedes hacer todo lo que te dé la gana, de que vale, hay un mínimo de trabajo que tienes que hacer, porque al fin de cuentas pues estás trabajando y ya está. Y luego lo que te sobra, aunque no tiene por qué ser así, pero bueno, luego cuando están las vacaciones se visitar las cosas. Entonces, un poco equiparar y balancear la parte de viajar y de visitar y de conocer a gente y disfrutar del viaje, que para eso estás viviendo como nómada digital. Y luego, por otro lado, la parte de trabajo, que es lo que sostiene ese estilo de vida, yo creo que es lo más complicado y lo que puede resultar en que pues todo se echa a perder. Y ya luego, yo creo que el tercer punto principal negativo es que, bueno, no es específico de nómada digital, pero es más bien de quien vive viajando durante mucho tiempo, es el tema de la soledad. Porque, a fin de cuentas, te está moviendo mucho tiempo de seguido. Si te mueves mucho, pues tampoco llegas a hacer relaciones profundas porque en cuanto encuentras a alguien que te cae bien y que ya hay buena afinidad, pues vas al siguiente destino, etcétera. Entonces, esa parte un poco el saber lidiar con esa soledad o cómo evitar sentirte solo, yo creo que es algo que también suma. Y luego, claro, no es lo mismo sentirte solo, por así decirlo, como en un sitio donde tienes a familia, tienes amigos, o familiar, que estás en una ciudad, yo que sé, es que casi que lo que es peor. Estás en un sitio idílico, que todo es perfecto y es como te sientes solo y te sientes mal por sentirte mal por ello, por así decirlo. Entonces, como que lo exacerba todavía más. Entonces, yo creo que esa es un poco más la realidad del nómada digital. Pero bueno, aún así, es un estilo de vida que si es para ti y lo sabes llevar bien, está súper bien y yo creo que tiene más ventajas que desventajas. Sí, yo creo que, bueno, has mencionado la palabra disciplina. No sé si tú eres disciplinado ya desde siempre o si has ido ganando disciplina a medida que has empezado a viajar por ahí y tal. No sabría qué decirte también porque, claro, no sé si ahora, si ahora mismo me viese hace 10 años, pues sí que te podría decir de manera más objetiva si he sido más o menos disciplinado. Yo creo que ahora, antes podía parecer disciplinado, pero en verdad no lo era. Porque es lo que te decía al principio, que yo siempre me he movido mucho por mi pasión. Entonces, si algo me gustaba, yo era capaz de estar 12 horas, 14 horas al día estudiando sobre eso. Era como todo el foco estaba ahí. Pero claro, el momento en el que esa pasión o ese de que has descubierto algo nuevo se iba, pues ya está. Digamos que empezaba y me iba a la siguiente cosa, o lo dejaba a mitad, o ya no le dedicaba el tiempo necesario para trabajar en eso, para estudiar o lo que sea. Entonces, claro, al principio sí que yo no lo llamaría disciplina porque era un poco seguir eso y aunque sí que por los estudios y demás siempre lo hacía, pero bueno, era pues nada, lo necesario y ya está. Entonces, ahora sí que yo me siento más disciplinado porque eso, aunque haya días que no me apetece escribir, que son muchos, como mucho que me guste, pero bueno, que uno no siempre se levanta con ganas de escribir o que no te apetece hacer anuncios o lo que sea, y que aún así lo haces porque es lo que toca hacer, sobre todo si tienes ciertos objetivos o si digamos que hay un sitio al que quieres llegar, pues ya está, que tienes que hacer este trabajo y ya está. Si te esperas a que te llegue la inspiración, sobre todo en un trabajo tan creativo como el mío, pues nada, vas a seguir esperando durante mucho tiempo y a lo mejor un libro lo escribes en 10 años o en 5. Si es tu hobby no pasa nada, pero claro, si vives de ello, con un libro cada 5 años, pues es complicado vivir.
Cuéntanos un poquito, porque a mí me gustaría saber cómo te organizas, luego cómo es el proceso creativo de escribir también, y luego la fase un poco de cómo se vende, de cómo haces el marketing y todo eso. Si te parece, vamos un poco por partes. Cuéntanos primero cómo vive un escritor, que al hilo de todo este tema de la disciplina y tal, no sé, un día en tu vida, cómo te levantas, cómo escribes o no, cómo piensas o recoges información. Cuéntanos un poco esa parte. Una rutina es algo que me gustaría tener y es lo que estoy trabajando ahora para tener, porque aunque sí que escribo todos los días, no soy, digamos que no está estructurado y es algo que quiero mejorar porque ahora mismo me lleva como más fuerza o eso, más intenciones, vale, ponerme a trabajar. Entonces, si tuviese una rutina de, vale, esto es de esta hora a esta hora, pues sería mucho más sencillo. Entonces, eso, no tengo una rutina y varía mucho también porque a fin de cuentas, como vivo viajando, a lo mejor, claro, para mí todos los días son iguales, tanto para bien como para mal. Entonces, a lo mejor un lunes estoy haciendo turismo, pero un sábado y un domingo puedo estar trabajando perfectamente. Entonces, sí que es cierto que en ese caso me falta un poco estructura. Entonces, en cuanto a rutinas, sí, no te puedo decir nada, pero bueno, siempre más a nivel genérico, te puedo decir que mi idea es todos los días escribir unas 3-4 horas y escribir es tanto escribir como la acción de escribir o si estoy en la fase de diseño de la novela, pues diseñarlo, si estoy en la fase de edición, pues editarlo. Entonces, 3-4 horas. Y luego otras 3-4 horas, pues bueno, aquí ya depende un poco más la parte de marketing, de negocio, pues todo lo que hay detrás del negocio de la escritura y luego un par de horas más en otras cosas que esté haciendo yo a nivel personal, que puede ser leer o, por ejemplo, estoy aprendiendo un idioma, pues a estudiar ese idioma. Entonces, un poco la rutina más o menos es esa. Es lo único que te puedo decir así como rutina que se podría asemejar. Vale, cuéntanos cómo se crea un libro, cómo lo piensas, si recoges información por ahí, la juntas y te anotas, no sé, los conceptos principales, el diseño, digamos, del ambiente, no sé, los personajes. Cuéntanos un poco cómo surge una novela. Vale, te puedo decir cómo surge en mi caso, porque a fin de cuentas yo creo que aquí cambia mucho de un escritor a otro. A ver, en mi caso las ideas nunca faltan. Desde luego tengo una lista de decenas de novelas que ahora mismo podría escribir si tuviese el tiempo. Entonces, a mí me gusta escribir en una serie, en una saga, porque también me da mucha más libertad a la hora de darle vueltas y profundizar en una idea, también de familiarizarme más con los personajes. Entonces, digamos que hay como varias ideas que juntan una saga. Por ejemplo, el caso de Aeternum, pues por un lado es la idea de que el tiempo es la moneda de pago, que en vez de pagar con euros, pagas con lo que sería tu tiempo literalmente, que a fin de cuentas los euros pues es lo mismo, es un proxy, por así decirlo, del tiempo, pues aquí sería directo. Esa es una idea. Luego la idea también de una ciudad futurista que está creada encima del agua. Luego otras ideas mezclando el tema de la mafia. Digamos que todas esas ideas están juntas y cuando ya tengo suficiente, por así decirlo, o ya me pongo a trabajar en esa saga o en ese libro, es cuando empiezo a darle vueltas a todo esto. Aquí hay, creo que es George R. Martin, el de Juego de Tronos, que dice que hay dos tipos de escritores, por así decirlo, los jardineros y los arquitectos. Los jardineros, un ejemplo por ejemplo, sería Stephen King, que es plantan una semilla y la riegan y la dejan que crezca, digamos que sencillamente va ahí podándola o va ayudando a que crezca. En este caso, en la escritura sería, tú tienes unos personajes y una situación inicial, tú pones esos personajes ahí y dejas que te guíen, básicamente, pero tú no tienes ni idea de cómo va a acabar, cómo se va a llegar de un punto inicial al punto final, nada. Aquí, por ejemplo, Stephen King dice que si él supiese cómo acaba su novela, que no la escribiría porque se aburriría, básicamente. No, él quiere descubrir, mientras que está escribiendo, qué va a suceder. Y luego, por el lado contrario, están los arquitectos, que un ejemplo creo que sería J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, que es, digamos que tienes el mapa completo, tienes todas las escenas, todos los capítulos, fichas de personajes, sabes los deseos y las necesidades de los personajes, sabes cuál es el final y cómo se va a llegar ahí, etcétera, etcétera. Digamos que lo tienes todo súper desarrollado. Yo no creo que es algo binario, digamos que es un poco en qué punto, si tiras más hacia un lado o hacia otro. Yo en mi caso estoy bastante tirando hacia la parte de arquitecto, entonces yo a la hora de desarrollar una novela ya tengo esta idea la desarrollo en toda la fase de diseño y si es un libro inicial, pues bueno, cómo empieza todo, el desarrollo de los personajes, el final, a dónde quiero que lleguen esos personajes y luego también cómo va a suceder todo. Y entonces cuando yo me pongo a escribir, yo ya tengo el capítulo de, vale, hoy escribes este capítulo con esta escena, esta escena, esta escena. Entonces, toda esa parte, la arquitectura,
pero luego, digamos que esto no me constringe, que si luego estoy escribiendo y hay una escena que un personaje y otro personaje discuten por algo, que es como yo lo he diseñado en la fase de diseño, pero luego cuando estoy escribiéndolo digo, joder, es que este personaje no diría esto. Y mientras que lo estoy escribiendo, la escena me va por otro lado completamente distinto, yo me dejo llevar y ya está, ya luego adapto el diseño y no hay ningún problema. Y además hay cosas, por ejemplo, que de la saga Eternum, que luego se han vuelto muy, muy importantes en la saga, que en un inicio no existían y que eso fue algo aleatorio que escribí, que salió mientras que estaba escribiendo y que luego fue súper, súper importante. Entonces, digamos que eso es un poco la mezcla que tengo yo. Vale. Y cuando tienes una historia muy larga, de varios libros, y estás escribiendo, yo qué sé, el cuarto libro, ¿te acuerdas de lo del primero o hay cosas que tienes que releer porque no te acuerdas? Porque es normal, ¿no? Al final, si han pasado meses, pues igual no te acuerdas exactamente que un personaje dejó una llave encima de la mesa, que ahora esa llave tiene que hacer no sé qué otra cosa. Yo qué sé. Sí, sí, totalmente. Yo, sinceramente, aquí me gustaría saber cómo lo hacen otros escritores. Yo sí que a mí me encanta, soy muy estructurado, sobre todo a nivel digital. Yo he trabajado también un poco organizando empresas por la parte de atrás de cómo funciona bien un negocio y a mí me encanta utilizar Notion, que para esto va súper bien. Y entonces yo, para mis propios libros, digamos que tengo como una wiki completa de mis libros. Entonces tengo fichas completas de personajes, más que fichas desarrolladas de los personajes de color de ojos y algo así, más que eso, que es un poco más secundario, sino cosas que hacen, todos los capítulos también, todos los escenarios, todos los eventos especiales. Entonces yo, por ejemplo, tengo un capítulo y en ese capítulo tengo el desarrollo de la escena y luego también está asociado con los personajes que están en ese capítulo, los eventos que suceden en ese capítulo, los escenarios, etcétera. Entonces yo, a la hora de luego leer para atrás, que sobre todo en una saga de 6, 7 libros, que es lo que es la saga Eternum, claro, yo cuando estaba escribiendo el último libro era muy importante porque había cosas que abrí en el primer libro que estaba cerrando ahí. Entonces, si tuviese tenido que leerme todos los libros otra vez cada vez que quisiera buscar algo, habría tardado bastante más. Y luego también seguramente habría tenido bastante más agujeros. No sé, ahora mismo todavía nadie me ha dicho si ha habido algún agujero o no. No, creo que todavía no he tenido ningún despiste. Pero eso, yo creo que esto me ha ayudado muchísimo y sinceramente no sé cómo lo habría hecho sin esto. Uh-huh. Y para el tema de los personajes, porque le entrevisté en el podcast también a José Manuel Vega y él me dijo que en sus personajes, el que ha escrito La arquitectura del mal y ahora ha sacado otra novela, me dijo que él piensa los personajes y se los imagina como una persona real. O sea, por ejemplo, pues una política de no sé qué y se imagina Esperanza Aguirre, ¿no? Por decirte algo. Y ya tiene ahí la imagen de ese personaje. No sé si en tu caso haces algo parecido o lo haces de otra manera. En mi caso, la fase inicial yo creo que es similar. A lo mejor no solamente un personaje, pero, por ejemplo, si hay, lo que sé, el año pasado estaba viajando por Japón y en una tienda conocí a un hombre que era como súper carismático, súper extrovertido y que tenía, no sé, algo que me gustaba mucho. Y yo luego, más tarde, utilicé esa imagen que yo tenía como, digamos, la concepción de ese personaje. Luego ese personaje coge vida completamente diferente, un poco por cómo me sale a mí cuando me pongo en la situación, en la piel de ese personaje o por las cosas que suceden, pero digamos que la concepción sí. Entonces, cuando alguna vez he hecho la cagada de decirle a un amigo o a un familiar que este personaje está basado en ti, claro, está basada a lo mejor la idea conceptual, el inicio, pero luego el desarrollo no tiene absolutamente nada que ver. Entonces siempre he dicho, oye, pero que esto no significa que yo piense que tú serías así o que tú harías esto, para que lo tengas en cuenta. Ahora ya, si baso a algún personaje en algún amigo, ya directamente no lo digo, porque yo creo que es mejor no decirlo. Claro, un psicópata, no, es que es clavado a ti. Joder, hombre, gracias, ¿no? Sí. Sí. Vale, vamos a hablar un poco también de la parte de cómo imaginas el entorno, yo qué sé, los paisajes, las ciudades, esas futuristas. No sé si coges referencias por ahí, te lo inventas todo. No sé, cuéntanos un poco esa parte también de imaginar lo que sería el escenario, digamos. Yo tengo una visión una imaginación muy visual, entonces para mí la parte de los escenarios es lo más fácil, yo creo. También porque las novelas que está escribiendo hasta ahora sobre todo eran la ambientación y la ciencia ficción, entonces tampoco era muy complicado porque me podía inventar lo que quisiera y sencillamente me dejaba llevar y ya está. Pues muchas cosas, aunque en el momento cuando lo estoy describiendo yo a lo mejor no pienso en ello, pero a lo mejor he cogido esto de una película, esto de una serie, esto de un libro como me lo imaginé, esto de un videojuego, esto de una ciudad que visité. Entonces digamos que mientras que estoy escribiendo todo eso se fusiona y está ahí. Entonces esa parte la verdad que tampoco lo veo muy complicado. Luego sí que
la parte de ambientar algo que sí que es real, por ejemplo, hay otros libros que sí que están en sitios donde yo he estado, ahí sí que me cuesta un poco más, sobre todo porque, sobre todo al inicio, pecaba de escribir demasiado. Porque si es algo en lo que me estoy imaginando, pues claro, te imaginas las cosas, digamos, que más potencia tienen. Tampoco te imaginas si hay un sofá verde con debajo de un cuadro o no. Pero si estás como describiendo una imagen de un sitio donde sí que has estado, a lo mejor a veces puedes pecar demasiado de eso. Entonces, en ese caso ahí sí que tenía que tener un poco más cuidado sobre toda la parte de la edición. Pero vamos, yo creo que es algo de lo que nunca he tenido mucho problema porque tengo una imaginación muy visual y también mis libros, el estilo, tanto no sé si por la narración como las descripciones, es un estilo muy cinematográfico. Que muchos lectores me dicen que cuando están leyendo el libro, como que se imaginan la película en su cabeza. Entonces, yo creo que es un poco la forma tan visual en la que yo narro los escenarios y las acciones. Vale. Y escribes el libro de manera secuencial, entiendo, que empiezas por el principio y terminas por el final. No escribes el capítulo que en ese momento crees que te va mejor escribir. Entiendo que es de manera secuencial, ¿no? Normalmente, sí. La gran mayoría de libros, sí. Pero los últimos 2 libros de la saga, de Aeternum, por ejemplo, que ahí ya, digamos que estaba ya un poco de que quería terminar de escribir la saga porque había pasado 5 o 6 años desde que empecé a escribirla, como que ya quería pasar a la siguiente fase. Entonces me estaba costando un poco. Ahí sí que tuve un poco el riesgo de escribir otras partes primero y luego volver a partes anteriores. Y claro, el riesgo de esto es porque, vale, si estás en la parte del medio y a lo mejor hay un par de escenas o un par de capítulos que te está costando un poco y pasas a la parte final, que muchas veces es, por lo menos en mi caso, lo más fácil porque es como, joder, es el desenlace de todo va muy rápido y es lo que un poco el motivo por el que escribes el libro. Es como, vale, porque el clímax, por lo menos en mi caso, me encanta escribir los clímax, me gusta mucho. Entonces, claro, si acabas escribiendo todas las partes que a ti te encantan y luego te dejas lo que está un poco más en el medio, pues luego al final te va a costar todavía más terminar el libro. Entonces es algo que prefiero no hacer y en la gran mayoría de casos sí que lo hago secuencial, también porque si surgen cambios, también los cambios han surgido de manera secuencial. Es decir, que si surge un cambio cuando estoy a mitad del libro, pues sé que ese cambio lo tengo que aplicar a la parte que hay detrás. Pero si surge un cambio y me he ido soltando capítulos, ya no recuerdo en qué capítulo tengo que cambiar y qué no. Entonces yo creo que eso también lo facilita. Pero bueno, yo creo que esto depende muchísimo del escritor. Sí. Vale. Y ya una vez que has terminado, digamos, el primer manuscrito, ¿qué haces? ¿Lo relees? ¿Lo quitas trozos que dices, joder, esto sobra cuando lo relees otra vez, ¿no? O añades, o cuéntanos un poco esa fase de refinamiento. Yo la fase de edición sí que la tengo bastante estructurada. Lo primero que hago, y a no ser que vaya muy ajustado al tiempo, que yo creo que nunca me ha pasado todavía, lo primero que hago es la dejo mínimo una semana, 2 semanas mejor, 3 semanas o 4 y lo ideal, ya está, que repose, ya está. Me pongo con la siguiente novela, me pongo con otras cosas y lo dejo porque al fin de cuentas acabo de terminar de escribirlo, también es una inversión emocional bastante potente, entonces lo dejo descansar. Una vez que ya ha pasado suficiente tiempo, leo la novela, bueno, nada más que leerla la escucho, utilizo una aplicación que te lo convierte a voz con inteligencia artificial y la escucho la novela como si estuviese escuchando un audiolibro y aquí no me permite hacer ningún cambio, solamente puedo tomar notas y esto lo veo importante porque básicamente aquí es la primera vez que tienes una visión holística de toda la novela. Yo en mi caso no reviso absolutamente nada mientras que escribo. Yo si estoy escribiendo, si he escrito el primer capítulo, ese primer capítulo no me lo voy a leer otra vez hasta que no haya terminado la novela. Entonces, claro, en este caso yo tengo una visión completa y aquí lo primero que hago, toda la parte de estilo y de erratas las ignoro en esta fase de la edición y lo único que hago es apuntar cambios argumentales pues cambios de a lo mejor cosas que había añadido al final que al principio no están, diálogos que se hacen muy lentos, que tengo que cambiar, descripciones que tengo que cortar, básicamente todos los cambios gordos. Entonces, la siguiente fase es aplicar todos esos cambios, tanto los que he apuntado mientras que escuchaba el libro por primera vez, como los que ya había apuntado mientras que escribía. Y ahí ya digamos que es que la parte más, la edición más grande ya queda hecha. Y entonces ya es un poco, vale, refinar todo esto. Entonces, pues aquí hago un par de vueltas de estilo. Primero tengo un checklist de, muchas, digamos que frases que yo suelo decir y que a lo mejor pueden parecer un poco repetitivas. También minimizar el uso de conectores, el uso de adverbios. Pues bueno, un checklist de revisión un poco de más que fallos, de eso, de cosas que es un poco hacen la narración un poco más lenta, pues revisar todo esto. Luego me vuelvo a leer el libro en voz alta, lento, y intento que cada párrafo esté expresado de la mejor manera posible.
y lo edito entero así. Y ya la última es, lo vuelvo a escuchar otra vez con inteligencia artificial, porque aquí ya a este punto ya estoy hasta las narices de mi novela y yo no la puedo leer en voz alta otra vez. Y aquí ya estoy escuchando pues ya últimas cosas que se me han pasado de leísmos, laísmos, cambio, problemas de plurales, de géneros, alguna cosa que chirría, repeticiones, y cuando estoy escuchando de otra persona, por así decirlo, pues me sale más, lo veo más obvio. Y entonces cuando está terminado todo esto es cuando empieza la edición, la corrección profesional y se lo mando a mi corrector y él ya hace la parte profesional y ya pues me envía un manuscrito con 80% en rojo y ya otra vez editarlo y entonces ya más o menos ya está la versión final y eso ya lo que le mando yo a los lectores beta. Vale, vale. Las personas que nos están escuchando pueden pensar, y ya está, entonces ya está hecho. Ya tiene un libro, ya es escritor, ya, bueno, ya ha hecho una saga, ya está. Pero yo entiendo que ahora empieza lo difícil realmente, que es venderlo. ¿Cómo se vende un libro? Sí, aquí ahora es cuando empieza el trabajo. A ver, ¿cómo se vende un libro? La frase, la solución es muy sencilla, es encontrando lectores que quieran leer ese libro. ¿Cómo se encuentran esos lectores? Aquí yo, digamos que ya he probado muchas cosas, sobre todo en 2023 hice muchísimas pruebas de diferentes cosas, por ejemplo, aparecer en podcasts de este tipo, podcasts más temáticos, para ver qué tal iba, hacer colaboraciones con otros escritores, yo recomendando sus libros, ellos los míos. También me creé cuenta en TikTok y en redes sociales y para ver qué tal iba. Y al final de cuentas, lo más sencillo es, lo primero, tener un libro. Bueno, yo en mi caso lo publico en Amazon, yo soy mi propia editorial, porque me gusta tener todo el control y además me gusta toda la parte de negocio y de marketing, con lo cual es algo que disfruto haciendo. Entonces yo lo publico en Amazon y es intentar tenerlo de la manera más... digamos que el producto sea lo más fácil venderlo posible. Entonces, pues que sea una portada que atraiga a la gente y que llame la atención es lo más importante porque si la gente no hace clic en el libro, da igual que tengas una sinopsis increíble y un libro espectacular, si nadie hace clic porque la portada no atrae o es fea o lo que sea, pues te va a dar igual. Eso es lo primero. Luego, que tenga una sinopsis que atraiga y que digamos que enganche a los lectores correctos. La idea no es que todo el mundo te quiera leer, sino que los lectores correctos, es decir, los lectores para que ese libro le va a gustar, quieran leerte. Entonces, pues que sea una sinopsis que enganche, que den ganas de comprar el libro o por lo menos que den ganas de leer el primer capítulo. Y ya luego ahí es cuando ya el libro sí que hace su labor. Pero bueno, hasta aquí han tenido que pasar unos cuantos pasos. Luego también cosas más específicas de Amazon, pues poner categorías que tengan sentido y que sean relevantes y también las que sea más fácil destacar. Poner también keywords que faciliten que la gente te busque, te encuentre a la hora de buscarlo. Y luego, lógicamente, algo muy importante que es con lo que menos control directo tienes, la parte de reviews. Que haya reviews buenas, positivas, lógicamente, pues explicando qué tal está el libro y cuanto más reviews y mejores sean, pues mejores. Entonces, digamos que eso es lo primero que hay que ocuparse de tener, que es un escaparate bonito donde se venda tu libro. Y a ese escaparate, pues hay que llevar a la gente, la puede llevar de muchas formas. La forma más clásica, pues es básicamente yendo a gente de, oye, ve a mi escaparate, ir uno a uno, ir, pues, aparte de forma más tradicional de, yo qué sé, charlas, feria de libros, cosas así. Ahí yo tengo cero experiencia, yo no vivo en España, no me puedo mover por ahí, entonces es algo que nunca he hecho. Ya luego en la parte online hay muchas opciones. Yo después de muchas pruebas, lo que tengo más, lo que ya está claro que funciona son anuncios. Para vender hay que invertir dinero, a fin de cuentas es un negocio y sí que es cierto que quien tenga la visión de que se puede vivir este negocio sin invertir dinero, yo creo que es una visión un poco ingenua. Se puede vivir, sí, pero ahí el factor de suerte es muchísimo mayor. Entonces, obviamente no es quemar dinero y ya está, pero bueno, hay que invertir dinero como cualquier otro negocio. Entonces, digamos que los canales que más, por lo menos en España, que mejor rendimiento tienen son anuncios con Meta, tanto en Facebook como en Instagram. Como luego anuncios en el propio Amazon para cuando alguien está en la página de otro libro, le aparezca tu libro o cuando alguien busca elementos digamos que keywords que estén relacionadas que también aparezca tu libro, etcétera. Entonces, digamos que lo principal sería con anuncios. Vale. ¿Y cuándo crees que un autor puede llegar a vivir de sus libros? ¿Cuándo? No sé si hay un borde, un margen, una línea a partir de la cual ya dices, joder, me puedo ganar la vida con esto. Aquí yo creo que hay como
un rango en el que tú te puedes poner, si quieres, un escritor. Y en función de en qué parte de ese rango estés, más rápido o más lento. Entonces, por un lado está la parte del artista, que es la persona que escribe por arte, que quiere escribir el mejor libro posible, no le importa que le lleve años y que es algo que quiere crear, vamos, una obra maestra y que es como alguien más purista y alguien que prioriza su obra ante todo. Y por otro lado está la persona más comercial, que dice que ahora mismo las novelas románticas con vampiros se están vendiendo, voy a escribir eso. Que ahora son las novelas de fantasía que mezcla lo medieval con lo futurista, pues escribo eso. Y además que tienen que ser libros de 80.000 palabras y escribir 15 libros de la misma serie con protagonista femenino, pues escribo eso. Entonces, digamos que ese es un poco el rango. Entonces, tú decides en qué punto de eso ponerte. Si estás en la parte más purista, ahí pues es muy complicado vivir de esa forma y si tienes suerte, bien, pero si no, si publicas un libro cada 5 años o cada 4 años y es, digamos que a lo mejor mezcla muchísimo género y es muy complicado venderlo, pues va a costar muchísimo. De la otra parte, es muy fácil, bueno, muy fácil, es muy simple vivir de eso, pero si no es lo que te gusta, escribir de esa manera, pues a lo mejor acabas quemado. Entonces, en mi caso, yo un poco en el medio, yo escribo series porque me gusta y lo disfruto más como la parte de escritor, pero también es cierto que a nivel comercial tiene mucho más sentido, porque aquí ya hablamos a nivel de negocio, un libro es un producto, con lo cual, si yo tengo solo un libro, un producto, en mi caso me lleva a lo mejor 3,5 euros cuando alguien lo compra. Con eso tienes muy poco margen para meter publicidad y para meter inversión. Entonces, si es un libro individual, luego tengo otro libro individual que no tiene absolutamente nada que ver, pues ya está. Entonces, vendes un libro y punto. Pero en mi caso, por ejemplo, ahora que la saga completa ya está terminada y que son 7 libros, a lo mejor, que ahora mismo no sé los números exactos, pero creo que es el 40% de la gente que se compra el primer libro se van a comprar todos. Entonces, claro, ahora paso de tener solo un libro que vendo a que vendo 7. Que a lo mejor la media entonces son 15 euros, por poner un número. Entonces, claro, ahora el valor de ese lector ya son 15 euros, que con lo cual es un margen muchísimo mayor y ya te da mucho más juego. Entonces, en alguien que replique un modelo muy similar al mío, el que escriba series que están enlazadas y que cuando alguien termina un libro quiere leer el siguiente, el punto en el que ya es más fácil y que ya es una posibilidad bastante viable de vivir como escritor, yo creo que es cuando tiene 4 o 5 libros publicados de la misma serie. Porque ahí ya si metes publicidad al primer libro, cuando compras el libro, estás a lo mejor perdiendo dinero, justo recuperando un poco de dinero, pero cuando ya te compras el siguiente, ya ahí sí que a lo mejor ya estás perfecto, ya estás en break-even, y cuando compras el siguiente es cuando ya tiene beneficio, y ya el resto es todo beneficio. Entonces, en ese caso, yo creo que es la forma más, la respuesta, que sin decirte un depende, yo creo que es la respuesta más exacta que te puedo decir, pero realmente depende un poco de cómo escribas, el estilo y también un poco en ese rango de artista y comercial, en qué punto te encuentres. Vale. ¿Y entre libro físico y libro digital o unir los dos, ahí qué recomendación harías? Quiero decir, si escribes el libro, pues yo entiendo que los dos es lo mejor, ¿no? Pero no sé, igual tienes alguna otra opinión. Si es mejor lanzarlo solo en digital o solo en físico. Es que el coste que tiene lanzarlo por ejemplo, en digital a la vez que en físico y demás, es a lo mejor 4 horas que te va a llevar maquetar en otro formato. Hoy en día, sobre todo con las facilidades que te da Amazon, que es impresión bajo demanda, no tiene ningún sentido el no tenerlo en todos los formatos. Para que te hagas una idea, en mi caso, pues no sé si a lo mejor el 90% es digital. Eso es una mezcla tanto de ebooks que la gente compra como la suscripción de Amazon, de Kindle Unlimited. Eso es a lo mejor un 90%. Y luego el resto a lo mejor es un 8% a lo mejor es tapa blanda y un 2% es tapa dura, por ejemplo. También depende un poco del género, pero bueno, eso, obviamente si estuviese diciendo que no a digital, yo mismo no podría ir como escritor. Y si estuviese diciendo que no a físico, por un lado, no tendría el libro en físico, que la verdad que da mucho gusto ver tu libro en físico, poder firmar libros a gente que te lo compra en físico y luego también pues estaría perdiendo un 10% de las ventas, que no tiene, que no... Yo creo que esa no es una pregunta que la gente vamos a hacer porque es que no hay ninguna ventaja en también tenerlo en físico. Vamos a hablar un poco de precios también, porque bueno, en Amazon y en general pues ves libros desde 0,99 o gratuitos al principio hasta, bueno, pues lo que sea, ¿no? ¿Tú qué opinas del rango? ¿Hay un punto donde es óptimo el precio o no? ¿O hay que ir jugando, testando, viendo un poco? ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de fijar precios?
A ver, esto cambia también en función del género y también del libro que es. Sobre todo si es una serie, pues no pasa, digamos que tiene más sentido si pones un precio más bajo para el primer libro, lo que se llamaría marketing loss leader, que es como pierde, digamos que se sacrifica el líder, el primero, en virtud de que la persona, enganches a la persona con esa serie, si está bien escrita, los libros le gusta, y que se compre el resto. Entonces, eso, por ejemplo, mi libro es el primer libro más barato y luego el resto, pues, en un precio un poco superior. En cuanto al precio en sí, yo antes sí que ponía los precios más bajos, sobre todo, bueno, los ponía, depende con qué lo compares. Si lo comparas con la industria tradicional, con libros de Planeta o de cualquier otra editorial, en Amazon el precio digital están bastante más bajos. Si los comparabas con la media de, a lo mejor, de mi género, de ciencia ficción y de thriller, pues estaban más o menos como la mayoría de gente, a lo mejor pues 2,99, vamos, 3 euros un libro, algo así. Que si lo piensas, 3 euros, que es... no es nada, lógicamente, sobre todo para algo que te ha costado tanto tiempo, inversión y trabajo el crear. Y luego también, que aquí estamos hablando de cantidades tan pequeñas que realmente, a ver, yo, por ejemplo, yo en mi caso como lector, que a lo mejor cambia la situación, pero yo como lector, yo no decido un libro, si me voy a comprar un libro o no por el precio. Vamos, a no ser que el precio sea una exageración, ya está, si un libro cuesta 6 euros o cuesta 8, yo si lo compro no es porque me ha gustado la sinopsis, me ha gustado la portada, me he leído el primer capítulo y me ha enganchado o porque alguien me lo ha recomendado. Ya está. Entonces, sí que en ese sentido yo creo que es muy importante jugar con el precio también porque sí que es cierto que la parte de libros autopublicados está bastante estigmatizada, cada vez menos, pero bueno, aún así hay gente que dice, no, si esto es un libro que está autopublicado, no lo voy a comprar. Como si por el hecho de que Planeta lo hubiese comprado vaya a ser un libro bueno, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Pero eso, está ese estigma, entonces si alguien ve un libro que cuesta 0,99 o 1,99, como que eso lo refuerza más. Lo típico de que si un vino vale 15 euros va a estar más bueno que un vino que vale 8, solamente porque vale el doble, ya está. No hay absolutamente nada más. Entonces, en este caso sí que es un poco importante tener en cuenta todos estos factores. Y luego también que cuanto más subas el precio, pues lógicamente más margen de beneficio tienes y más puedes invertir en publicidad. Entonces, con esto probar, porque a fin de cuentas cambian mucho de un género a otro. Yo en mi caso hice pruebas y en el momento en el que veía que si subía de precio más las ventas, digamos que la facturación ya se veía afectada, pues lo bajé y ya lo dejé en un punto medio, que si lo comparo con con a lo mejor otros autores de autopublicados puede que es un poco elevado, si lo comparo con la parte de tradicional es un poco más bajo, entonces está ahí un poco entre medias. Pero eso una vez más depende bastante del género. Vale. Y en el tema de publicidad, ¿el presupuesto que inviertes en publicidad es un porcentaje de lo que estimas que vas a vender o cuando lo lanzas inviertes más? ¿Cómo es un poco esa estrategia que sigues? Aquí, yo en mi caso, para cuando lancé el primer libro de Aeternum, también a su vez, digamos que estaba lanzando Kian Noren y toda la marca personal y todo. Entonces ahí sí que hice una inversión más importante, me estructuré más un lanzamiento que se llama, en inglés se llamaría un lanzamiento duro, por así decirlo, como un lanzamiento más planificado, de primero, de un poco trabajar en conseguir unas primeras reviews y cuando ya hay un mínimo de reviews, mandárselo a toda la gente, de hablar para que yo en mi caso tenía contactos de gente que me pueda recomendar en sus newsletters, entrevistas que me pueden hacer, inversión de publicidad, aunque en principio estés perdiendo dinero porque solo tienes un libro y hay cualquier dinero que inviertas no lo vas a retornar completamente. Entonces ahí sí que hice un lanzamiento un poco más agresivo, también porque era la primera vez. Ya el resto de veces, nada, yo lo único que hago, mi lanzamiento es súper sencillo. Bueno, cuando yo publico un libro, el siguiente libro ya está a la preventa. Entonces yo, por ejemplo, cuando publiqué el quinto libro, pues justo publiqué la preventa del siguiente, que eran 3 o 4 meses después. Entonces tú, en el momento en el que te terminas el quinto libro, ya puedes reservar, comprar el siguiente libro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo tengo una newsletter en la que mando correos todas las semanas a mis lectores y en la que estoy en contacto con mis lectores. Y pues ahí, conforme va acercando la fecha, pues voy anunciando el libro, voy contando curiosidades sobre el libro o historias que a mí me pasan en mi vida y lo relaciono con mis novelas y con mis historias. Y luego ya el lanzamiento, pues aparte de todas las preventas, ya digamos que se hacen efectivas. Luego también pues hay gente que lo compra en físico o lo que sea y yo mando un correo de ya está disponible hoy y sí que yo lo único que hago es que hay un precio más especial, un precio reducido durante la preventa y durante el primer día del lanzamiento. Y luego ya, si lo compras después, pues ya es el precio normal, por así decirlo. Y ya está. Es lo único que hago. A nivel de publicidad no cambio nada. Yo la publicidad solamente publicito el primer libro, porque a fin de cuentas no te puedes leer el resto sin haberte leído el primero. Entonces, todo el marketing va al primer libro. Ahora que, por ejemplo, este año ya he terminado Eternum y voy a empezar 2 series nuevas, seguramente el lanzamiento que haga sea igual, a pesar de que sea una serie nueva. Sí que a lo mejor
en los correos que envíe estarán un poco más estructurados para introducir esa novela, esa saga nueva, un poco de dónde surgió toda la idea y demás, pero a nivel logístico y de inversión va a ser igual. Vale, has dicho 2 series nuevas, ¿por qué 2? Quiero decir, ¿y por qué no una, no? Y como has hecho con Aeternum, y hasta que la acabas. ¿O prefieres empezar 2 con temas diferentes y así despejar un poco la mente cuando pases de una a otra? Esto es un poco una apuesta, no sé si va a salir bien o no. Por un lado, justo lo que has mencionado al final, ese es uno de los motivos. Por ejemplo, yo con Aeternum al final sí que acabé un poco, la palabra no sería cansado, pero bueno, sí que me sentía un poco encorsetado al final porque, claro, es la misma historia que empecé a escribir, en este caso, 4 o 5 años antes. También mi estilo había cambiado muchísimo porque cuando empecé el primer libro, a lo mejor ese era el segundo o tercer libro que escribía. Cuando estaba escribiendo ya el último, ese era el 9º o el 10º libro que escribía. Entonces, claro, mi estilo como escritor también había cambiado bastante. Entonces, eso por un lado, el de si tengo 2 sagas diferentes, puedo alternar y eso, pues el escribir la otra saga, digamos que me refresca, me da aire nuevo de lo que ya a lo mejor se acaba de escribir 2 libros seguidos de la otra. Eso por un lado, y por otro lado, son 2 géneros diferentes. A mí me encanta tanto thriller como ciencia ficción y me encanta un poco esa mezcla de ambos. Entonces, en este caso, una de las sagas es similar a Eternum en cuanto a género, que es esta mezcla. En este caso es, digamos que en un futuro más cercano y se centra en la mafia y en el crimen de la mafia en una ciudad futurista. Y la otra es un género completamente, no completamente diferente, pero bueno, que es solamente misterio. Es pues un libro, un misterio a lo Agatha Christie, thriller puro, pero contemporáneo completamente. Entonces, a nivel creativo, el tener esos 2 estilos yo creo que va a ser refrescante porque si me canso de uno, pues puedo cambiar con el otro. Y luego también a nivel comercial, si por ejemplo hubiese probado solamente con los libros de Agatha Christie, por así decirlo, con los libros de misterio, y solamente publico eso durante 2 años y saco 7 u 8 libros durante 2 años, solamente ese estilo, a lo mejor a alguien que le guste más la parte de ciencia ficción, pues 2 años en los que no tiene libros míos nuevos y que a lo mejor lo pierdo como lector, por así decirlo. Sin embargo, si tengo los 2 y los voy alternando, pues si a alguien solamente le gustan estilos, como, bueno, no pasa nada. En vez de dentro de 3 meses tengo el siguiente libro, bueno, lo tengo dentro de 6 meses. Y ya está, se espera eso y listo. Pero bueno, aún así, teniendo en cuenta que obviamente todos los libros van a seguir siendo escritos por mí, ese estilo mío va a seguir ahí, aunque el género no sea igual, yo creo que habrá muchos lectores que les guste ambos. Vale, y ya para ir acabando, pero sí que me gustaría que des algún consejo para esas personas que nos están escuchando y que tienen un libro en mente, o bueno, más que tener un libro, no, que tienen la intención de escribir alguna vez un libro, pero están esperando a la historia perfecta, ¿no? Que es algo que seguramente nos pasa a muchos, ¿no? Que dices, joder, a mí me encantaría escribir un libro de ciencia ficción o de lo que fuera, más literario, porque yo tengo 2 que son más técnicos de emprendimiento y tal, pero sí que en el futuro me gustaría, ¿no? Pero es como cuando vas a emprender, que siempre esperas la idea perfecta. Y pues me imagino que con el libro pasa mucho también eso, ¿no? Que las personas quieren escribir un libro, pero están esperando la idea perfecta. ¿Qué consejo darías a esas personas? O sea, yo creo que aquí es igual que en el emprendimiento, que una idea no vale nada y la idea perfecta no existe, en todo caso lo que existe es la ejecución perfecta, que eso existe pero no sucede, básicamente. Entonces, a ver, yo lo que aconsejaría es que no tiene ningún sentido esperar a la idea perfecta porque nunca va a llegar. Entonces, si ya tienes algo que te... Por un lado, si tienes una idea que ya la tienes ahí, digamos que ya has dado vuelta bastantes veces y que es algo que siempre está ahí, que a lo mejor pasan meses pero que vuelve, pues que te pongas a escribir y ya está, porque es algo que conforme... digamos que lo más fácil para que esa idea se desarrolle es que trabajes en ella. Entonces, sí que puedes tener suerte y que luego venga otra idea mágica, que se junten y que sea todavía mejor, pero eso es muy improbable. Lo más fácil es que si trabajas esa idea, ya sea escribiendo o desarrollando esa idea y demás, pues que, digamos que tenga más profundidad y que se convierta en algo de lo que estás más orgulloso que en una simple idea que está flotando. Y luego, por otro lado, si tienes la intención de escribir, pero no tienes ninguna idea todavía, perfectamente te puedes ir a ChatGPT ahora mismo y decirle, oye, dame ideas para una novela de género, no sé qué, o sin género, da igual. Y ahí tengas ideas y ya está. Si lo que quieres es escribir, es súper fácil. Solo necesitas, no necesitas ni un ordenador, una libreta y un boli. Y ponerte a escribir, prueba con algo corto, una historia corta que te gusta, pues vas a por algo más, que esa idea, esa historia corta te gusta, la quieres convertir en una novela corta, o en una novela, o en una saga, perfecto. Pero a fin de cuentas, lo mejor para empezar a escribir está la propia frase, es empezar a escribir. Sin pretensiones, sin obligaciones ni decir quiero escribir un libro, nada.
que tu objetivo sea mucho más simple, sobre todo si nunca has escrito nada, es, vale, quiero escribir durante 5 minutos, ya está. Parece una estupidez y a lo mejor te sientes estúpido decir, pero ¿cómo te vas a poner un objetivo tan básico? Pero empieza por algo sencillo. Quiero escribir 5 minutos. ¿Y has terminado? Bueno, pues al día siguiente que sean 10, que luego sean 20, que luego venga, quiero escribir todos los días 1 hora. Y ahí poco a poco es cuando ya esa idea lejana y abstracta de quiero escribir un libro perfecto y así que sea ideal, ya poco a poco va tomando forma y ya te ves mucho más capaz de llegar ahí. Ya que has mencionado la IA, que era de la última pregunta que te quería hacer, vamos con ella. La IA, ¿qué te parece? A la hora de, como apoyo, supongo que habrá un montón de gente escribiendo libros con IA directamente. Cuéntanos un poco tu visión de esa parte. Sí, aquí la visión que un escritor va a tener con la inteligencia artificial en cuanto a su uso, yo creo que es bastante personal. Yo, en mi caso, la línea la tengo, está definida y muy clara. Yo, para escribir mis libros, a la hora de escribir, no hay absolutamente ninguna, no interactúo nada con inteligencia artificial, tanto para escribir, para hacer descripciones y demás, nada, ni tampoco para la parte de brainstorming o de diseño de la novela. Hay gente que sí, perfecto, vamos, sin ningún problema, pero yo creo que si una novela la he escrito yo, que todo lo que haya escrito ahí, que sea mío, que haya salido por mis experiencias y por mis vivencias. Luego sí que a la parte de edición todavía no la utilizo, pero en un futuro a lo mejor sí que estoy abierto a utilizarlo, pero bueno, ahora mismo no. Yo ahora mismo la inteligencia artificial solamente lo utilizo por la parte de marketing. Yo sí que la veo súper útil a la hora de escribir copy para anuncios, a la hora de hacer estrategias o de escribir la sinopsis para los libros. Ahí sí que la veo súper útil y ya está. Entonces aquí, pues bueno, cada escritor que decida un poco cómo utilizarla. Que alguien escribe los libros enteros con inteligencia artificial, pues perfecto. A mí, yo la verdad que es algo que me afecta muy poco. En cuanto al riesgo que puede suponer, yo que sé, como estas frases ahí ominosas de que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo a los escritores, bueno, y a todo el mundo le va a quitar los trabajos. En mi caso, la verdad que yo no veo ningún peligro en el sentido de que si estuviésemos en yo que sé, en el 1600, donde el principal problema que había era la falta de libros, digamos que había muy pocos libros porque el coste era muy grande y a fin de cuentas imprimir y distribuir libros era muy costoso y entonces solo unos pocos escritores afortunados podían ganarse la vida, bueno, no sé si ganarse la vida, pero bueno, podían compartir sus novelas. En ese caso sería diferente. Ahora, no sé los números exactamente, pero bueno, hace 5 años, antes de que ChatGPT estuviese, no sé los libros que se subían al día a Amazon, por ejemplo, o que se publicaban en general. En España seguramente serían miles al día y en el mundo decenas de miles al día, pero vamos, sin ninguna duda. Entonces, hace ya mucho tiempo que el número de libros que se publican al día nunca ha sido problema para lectores nuevos. Entonces, la diferencia de que te tengas que diferenciar de miles de escritores a que te tengas que diferenciar de miles de escritores y miles de escritores con IA, la diferencia yo la verdad que la veo nula. Entonces, a mí casi que me da más ganas porque es como joder, que escribir algo propio que solo tú puedes escribir porque es un destilado de tus vivencias, de tu forma de expresarte, ahora tiene más importancia que nunca. Entonces, pues, casi que me motiva más de escribir libros con los que yo estoy muy orgulloso y que yo sé que a lectores le va a gustar y ya está. Y es que eso es casi, sobre todo si toda la gente, si todos los escritores, afortunadamente eso no va a suceder, pero bueno, si todos los escritores se pasan a escribir con inteligencia artificial, claro, la persona que no lo haga será la más diferenciadora. A fin de cuentas, y es a que va a llevar todos los lectores que quieran algo más, como que tenga más sustancia, por así decirlo. Que de todas formas, seguramente llegará un futuro en el que no se pueda ver algo que está escrito con inteligencia artificial y algo que está escrito por un escritor. Pero bueno, sencillamente ahí significará que habrá más escritores y que por la parte de los lectores pues tendrá más oportunidad de elegir libros y ya está. Pero vamos, en mi caso, la verdad que no estoy para nada preocupado y en todo caso me motiva más a escribir más y a escribir mejor. Vale, pues perfecto. No sé si hay algo, Kian, que nos hayamos dejado o algo que quieras compartir, alguna idea una pregunta que esperabas y no te la he hecho. Ahí. No sé. Sí, eso. ¿Alguna pregunta que esperaras y no te la he hecho o alguna reflexión final que quieras compartir? Nada, yo creo que vamos, que todo dicho. Si hay alguien que está ahí porque quiere aprender, porque quiere escribir y quiere compartir un poco lo que tiene en su cabeza, yo le animo a que lo haga sin ninguna pretensión extra. Y si hay alguien que quiera vivir como escritor, nada, que hoy más que nunca es muy simple hacerlo, fácil.
no sé si la palabra sería fácil, pero simple sí, y es escribir y trabajar para encontrar a tus lectores. Y vamos, que yo les animo a hacerlo porque joder, es una profesión que llena muchísimo y que si realmente lo que quieres hacer merece la pena perseguirlo, porque vamos, digamos que la satisfacción que tienes al final es brutal. Así que yo animo a cualquier persona que quiera convertirse en escritor en que trabaje para hacerlo. Vale, perfecto. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de las historias que escribes, de la saga, de las futuras sagas que vas a lanzar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues lo más fácil es que vayan a kiannoren.com y ahí, si se quieren echarle un vistazo a Aeternum, a la saga que ya está terminada y que digamos que es la primera saga completa que tengo, pues ahí pueden acceder a ella. Y además también, si quieren descargarse una novela, la novela introductoria a la saga, que es una novela completa que regalo, pues ahí se la pueden descargar y también se estarían suscribiendo a mi newsletter, en las que yo mando pues, un correo todas las semanas y cuento un poco sobre mi vida, sobre mis historias y pues nada, ahí pueden estar en contacto conmigo. Son más que bienvenidos a responderme a mis emails. Yo estoy encantado de hablar con lectores y con gente que esté interesada en mis libros o en la vida de escritor o en cualquier cosa. Así que yo creo que eso es. El mejor sitio es kiannoren.com. Vale. Pues perfecto, pues lo dejo en las notas del programa y ahora sí que ya solo me queda despedirte. Ha sido una charla muy chula, hemos aprendido un montón sobre cómo vive un escritor de verdad y bueno, y la verdad que ha sido un lujazo charlar contigo, así que muchísimas gracias. Nada, Alfonso, ha sido un placer poder compartir mi experiencia y mis vivencias, así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Y muchas gracias también a las personas que habéis escuchado el episodio. Como siempre, os animo a dejar vuestras valoraciones y a seguir el podcast porque eso me ayuda pues, a traer gente tan interesante como Kian que nos cuente sus experiencias, su vida, sus negocios, sus emprendimientos y en este caso, pues sus novelas y sus libros. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocabi.com. Nos vemos dentro.